Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar hoy con la primer charla de lo que vendría a ser este curso, que es ecocardiografía para y por neonatólogos, que dictamos todos los años desde el Sanatorio Tamendi, y a través de esta red que tenemos, a mi nombre, Cristina Ocio. Y la idea un poquito es poder transmitirles a todos un poco la experiencia del uso de la ecocardiografía en manos de neonatólogos. O sea, el uso de la ecocardiografía o del ultrasonido en la unidad de cuidados intensivos. Las charlas van a ser todos los días miércoles a las 3 de la tarde, hasta que finalicemos este curso. Luego va a seguir un curso de eco de pulmón, otro de eco cerebral, y después vamos a continuar con charlas sobre nutrición. Respecto al programa de la ecocardiografía para y por neonatólogos, hoy vamos a hablar de la introducción, o sea, vamos a hablar un poquito de lo que es circulación fetal, vamos a hacer una inducción a lo que es el ultrasonido en la unidad de cuidados intensivos. Los cortes y las ventanas para la siguiente clase hacer la parte de ejercitación. Estas serían las primeras 3 charlas. Luego vamos a continuar con las distintas modalidades de ultrasonido. Después vamos a ver la utilidad de esto, y para después abocarnos a las distintas patologías como son ductus, hipertensión, ver función, luego gasto, flujos, hipertensión pulmonar, y después el uso que tiene el ultrasonido, ¿no es cierto?, en las diferentes áreas, y que nos dan un auxilio especial para la atención y la asistencia del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos. Así que bueno, como les comenté, hoy la charla es sobre introducción de ecocardiografía para y por neonatólogos. Esta figura que ven aquí es una maqueta que elaboramos junto con gente que nos ayudó en esto topográficamente, que es la introducción, digamos, del curso. La introducción es precisamente familiarizarnos con la ubicación y las características de las distintas partes del corazón. Para ello, bueno, vamos a pasar por algunos conceptos como son circulación fetal, vamos a hablar un poco de flujo Doppler fetal, o sea, conocer la situación dentro de la panza, del útero, es fundamental para poder entender un poco la vida neonatal. Vamos a hablar algo de remodelado cardiovascular, por supuesto la ligadura de cordón es un elemento fundamental, en eso pueden interferir en la transición, y el valor que tiene el ultrasonido en la detección y control de esta transición. Vamos a también hablar un poquito de qué es importante para hacer un auxiliar y incluir. Para comenzar entonces, cuando hablamos de circulación fetal, habla de muy baja resistencia placentaria, con una alta perfusión tisular, de frecuencia de perfusión tisular, y con muy baja demanda de oxígeno. Ustedes saben que el feto se maneja y que eso hace de que su demanda de oxígeno sea realmente baja. A su vez tiene una frecuencia cardíaca muy elevada, ¿no es cierto?, que hace a la perfusión tisular, y la placenta ofrece claramente un circuito de muy, muy baja resistencia. O sea que este circuito de baja resistencia lo que hace es que la PO2, cuando pasa por la placenta, se eleva entre 15 y 20 milímetros de mercurio, para llegar a una PO2 de 55 aproximadamente, pero que la mezcla retorna a una concentración aún mucho más baja. Hay una alta frecuencia de perfusión tisular a los tejidos fetales, hay una menor demanda de oxígeno que tiene que ver, como dijimos, con la hemoglobina fetal. Hay compresión de las arterias pulmonares, de los espacios alveolares por los espacios alveolares que contienen líquido, y hay ausencia de distensión rítmica, baja relación alveolo arterial de oxígeno, vasoconstricción pulmonar mediada por diferentes mediadores, entre los cuales están las prostaglandinas, tromboxanos, endotelinas, etc. Cuando uno revisa un poquito lo que es la circulación fetal, ¿no es cierto?, tenemos que hay una placenta,
Esta placenta tiene claramente, bueno, de donde sale el cordón umbilical, que va a tener los componentes que conocemos, que son una vena y dos arterias, el flujo va a ir en dirección de la vena umbilical, la cual va a recorrer todo el cordoncito para ingresar al cuerpo del bebé con este conducto que es precisamente la vena umbilical, la cual va a atravesar, ¿no es cierto?, el hígado a través de un elemento fundamental en la vida fetal, que es el ductus venoso. Este ductus venoso, antes de dejar o ni bien ingresa al hígado, va a largar una rama, ¿no es cierto?, una rama que se va a dirigir al lóbulo izquierdo del hígado, y esto es, como sabemos, el circuito con mayor carga de oxígeno, o sea, viene la sangre cargada de oxígeno, de la placenta, la máxima concentración de oxígeno, de manera tal que el lóbulo izquierdo del hígado es el que recibe la mayor concentración de oxígeno de todo el organismo fetal. Así es que esto es importante, porque cuando comenzamos ante una situación de estrés o alteración del flujo útero-placentario, reducción del peso, va a suceder de que el principal afectado va a ser el lóbulo izquierdo del hígado. ¿Y esto por qué es importante? Porque el lóbulo izquierdo del hígado es donde hay una reserva importante de aminoácidos, de glucosa, es fundamentalmente a través del cual se nutre el feto. Entonces, cuando comenzamos con una alteración en este flujo uteroplacentario, se afecta la circulación al lóbulo izquierdo del hígado, y ahí esto repercute en el inicio del retardo de crecimiento o del afecto. Es que la sangre que venía de la vena umbilical se direcciona, hay un circuito, ¿no es cierto? Obviamente pasó sangre hacia la rama, hacia el lóbulo derecho del hígado, pero a su vez se juntó con sangre que provenía del intestino y también del vaso, de manera tal que la sangre que ingresa a través de la vena hepática derecha y superior va a ser una sangre ya no tan oxigenada como la que conducía el ductus. Es una sangre que es una mezcla. Y aquí hay un extraño fenómeno por el cual esta sangre es medio como que se divide, y la que venía por el ductus va a direccionarse hacia el foramen oval para pasar a las cavidades izquierdas. Y la otra, que venía desde el lóbulo derecho del hígado, junto con el flujo mesentérico y esplénico, que también tenía parte del flujo de la vena umbilical, va a contener menos oxígeno y se va a dirigir fundamentalmente a las cavidades derechas. Entonces, ¿quién es el encargado de redireccionar esto? El ductus venoso. El ductus venoso es un órgano vital, no solo por el hecho de la nutrición, sino por la redirección de sangre a la circulación fetal. Esto hace, porque es importante, bueno, porque al pasar esta sangre que está mejor oxigenada a través del foramen oval, va a ir a las cavidades izquierdas, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y a través del ventrículo izquierdo del cuerpo. ¿Y a quién más? La aorta se encuentra precisamente las arterias coronarias. Esto hace de que haya una mejor perfusión, una mejor oxigenación en todo lo que es el corazoncito, áreas que reciben una buena carga de oxígeno, pero también a través de la aorta ascendente va a ir a la mitad superior del cuerpo. ¿Para qué? Para fundamentalmente llevar la mejor sangre oxigenada al cerebro, que es el órgano de mayor demanda metabólica. El resto de la sangre que pasó a las cavidades derechas va a tener ventrículo derecho, y de ahí va a salir a través del ductus venoso, del ductus arterial, a conectarse con la aorta descendente. Ya va a llevar una cantidad de sangre que acá está con un color más, y de esta manera va a perfundir la oxigenación, que es menor a la que recibe la mitad superior del cuerpo. Fíjense que la cantidad de sangre que va a los pulmoncitos es mínima, y eso tiene que ver
con que precisamente los pulmones están comprimidos, son inmaduros, son chiquitos, y por lo tanto se están remodelando. Depende de la fase en que se encuentra la evolución de la gestación. Así, bueno, esta sangre menos oxigenada y que al cuerpo vuelve a ser oxigenada y repetir este circuito. Ahora, muy bien, en el feto humano, 1/3 del gasto va a la placenta en la mitad del embarazo, y a medida que va avanzando los diferentes meses de la evolución de su gestación, este se va reduciendo, llegando en los últimos meses a ser 1/5. En el retardo de crecimiento, o sea, en toda situación de insuficiencia útero-placentaria, hay una reducción de la sangre que va a la placenta con conservación del flujo. Esto puede anteceder a las alteraciones de los flujos arteriales o manifestaciones clínicas en el feto. Es la redirección de los flujos a un mayor flujo al ventrículo izquierdo. ¿Y esto quién lo hace? El ductus. El ductus es el principal órgano para la redirección en situación de insuficiencia útero-placentaria. Así la hipoxia y la acidosis reducen el flujo sanguíneo hepático izquierdo para aumentar el ductal. O sea, lo primero que se afecta es la rama izquierda hepática, y de esa manera aumenta el flujo a través del ductus, que va a estar dirigido hacia las cavidades izquierdas. El ductus venoso entonces redistribuye los flujos para preservar los órganos vitales en situación de hipovolemia o hipoxemia, incrementando hasta un 70% su flujo por vasodilatación. O sea que la mitad superior del cuerpo se vasodilata para preservar la circulación coronaria y la circulación cerebral. Así, el flujo venoso es un fuerte predictor de morbilidad y mortalidad fetal. Ahora, muy bien, en la hipoxia, o sea, en toda situación de insuficiencia útero-placentaria, la disminución de la impedancia del flujo cerebral para que mejore la circulación al cerebro, ¿qué hace el cerebro? Dilata sus arterias. Entonces, lo que hay es una disminución de la impedancia del flujo cerebral para que fluya sangre hacia el cerebro, y de esta manera reciba una buena cantidad de sangre en la mitad inferior del cuerpo. Entonces, de esta manera se produce una reducción de la poscarga del ventrículo izquierdo, porque decíamos que este flujo, ¿no es cierto?, que iba a la mitad superior del cuerpo, ¿no es cierto?, recibe menos resistencia, o sea, el gasto del ventrículo izquierdo va a estar, obviamente, aliviado por esta vasodilatación del lecho vascular de la mitad superior del cuerpo. Pero no va a pasar lo mismo con la carga del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho obviamente va a tener que luchar contra una resistencia aumentada, porque la poscarga del ventrículo derecho se va a ver afectado por vasoconstricción, porque se inició el circuito de ahorro. Así, el aumento de la poscarga del ventrículo derecho aumenta de esta manera el diámetro de la tricúspide, aumenta el volumen de fin de diástole de la aurícula derecha, con alteración del flujo en la vena cava y en el ductus venoso, en el lecho portal y en la vena umbilical. O sea que en el retardo del crecimiento o en alteraciones del flujo, hay alteraciones en el flujo de la vena cava inferior y del ductus venoso, anticipan de alguna manera las desaceleraciones o las alteraciones en los flujos fetales. Y puede no relacionarse con alteraciones en los vasos umbilicales. O sea, como que esto es primario, se anticipa y nos puede ir alertando de que ese feto está sufriendo. Los fetos con alteraciones en los flujos arteriales umbilicales tuvieron alteración del flujo en la vena cava inferior, y esto se asoció a una mayor morbilidad. Bueno, el patrón del flujo de vena cava superior y vena cava inferior son semejantes en un feto normal. Cuando se produce una alteración en el flujo útero-placentario, un retardo de crecimiento, acá se produce una alteración importante en lo que es el flujo en la vena cava inferior. O sea, si este fuera un trazado, ¿no es cierto?, típico de la vena cava superior e inferior,
donde hay una sístole, una diástole y una sístole atrial, ¿no es cierto? Esto es típico, característico y normal. Bueno, esto se ve alterado en la cava inferior. Si uno mide en la cava inferior, se va a encontrar con que este flujo comienza a modificarse y aumenta significativamente la sístole atrial con modificación o alteración en la velocidad de la sístole y diástole ventricular. Asociado a la caída del retorno venoso por aumento de la resistencia placentaria, elevación de la resistencia periférica y de la circulación mesentérica. En cambio, en la vena cava superior, la vasodilatación cerebral le va a aumentar el flujo, que es lo que veníamos hablando. En la coriomionitis, por ejemplo, que es una situación que más de una vez inicia el comienzo de un trabajo de parto y se asocia frecuentemente a prematurez, también hay afectación sistémica y particularmente de miocardio fetal. Hay aumento de la relación compliance miocárdica y dilatación compensando el gasto del ventrículo izquierdo, y hay deterioro y pérdida de cardiomiocitos con empeoramiento de la función cardíaca. O sea, acá se agrega un factor más que es la inflamación. La reducción de la presión diastólica aumenta el riesgo de leucomalacia y de parálisis cerebral. O sea, al haber inflamación se agregan elementos que agravan aún más la situación fetal. Repasando, si uno quiere recordar un poquito cómo son los flujos normales, si uno ve un flujo en la vena cava, en la vena umbilical, es un flujo en barra. No tiene ningún tipo de melladura. Un flujo en la vena umbilical que presente estas melladuras o estas oscilaciones ondulantes hacen pensar de que se está afectando el flujo en la vena umbilical. O sea, es un anticipo. El flujo en la arteria umbilical es de estas características, o sea, tiene una sístole, tiene una diástole, en ausencia de diástole, como se ve aquí, o una diástole reversa, está hablando obviamente de una afectación severa del flujo arterial umbilical. ¿Qué pasa con el ductus venoso? El ductus venoso normalmente tiene estas características, o sea, tiene la sístole, tiene la diástole, y no tiene, en la sístole atrial se ve una pequeña melladura. Cuando se profundiza esta melladura, entonces ese flujo ductal venoso se transforma en un flujo ductal anormal. Y si esa melladura se prolonga y se hace negativa, entonces ahí estamos en una situación de altísimo riesgo. Con respecto a la vena cava superior e inferior, es lo que acabamos de ver, sístole, diástole y sístole atrial. Ahora un poquito, ¿qué pasa con el remodelado? ¿Qué significa remodelado? Cuando comenzamos ante una situación de cualquier tipo de insuficiencia uteroplacentaria, comienza a producirse un cambio de adaptación, digamos, de todos los tejidos y particularmente del corazón. ¿Tienen frío? No, ahora me agarró. Bueno, acá hay un camisolín. Bueno, remodelado, hablamos de remodelado cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa con los cambios cardíacos? Hay cambios en la orientación, por ejemplo, de las fibras miocárdicas. El árbol coronario se vuelve anormal, comienza a dar como si fuera la hipoxia, ¿no es cierto? Ramas colaterales de menor grosor. Se empieza a producir un engrosamiento de la íntima vascular, porque comienza a alterarse un factor que es importante, que es el factor de crecimiento endotelial, el cual está encargado de producir y de llevar elastina a los vasos. Al fallar los receptores, comienza esta elastina a ser reemplazada por colágeno. Esto hace que los vasos se vuelvan duros, rígidos, y entonces empieza este engrosamiento de la íntima vascular. A nivel tisular hay menor número de cardiomiocitos con mayor volumen, tratando de compensar esta situación y adaptarse a esta situación de insuficiencia circulatoria y de aportes de oxígeno. Hay disminución de la longitud y del número de la red capilar. Y a nivel subcelular, los sarcómeros se ven acortados, hay un reordenamiento mitocondrial y cambios en las proteínas, tanto en la tintin como en la miosina.
Esto es importante porque más de una vez se produce el nacimiento en situaciones de remodelamiento del cardiovascular. Y cuando uno asiste y ve un pacientito que se encuentra en esta situación, obviamente nos podemos encontrar ante una emergencia hemodinámica que tiene que ver mucho con este remodelado cardiovascular. Bueno, muy bien. Ahora llegamos al momento en que se produce la transición desde la etapa fetal, donde teníamos una circulación claramente que favorecía del ventrículo derecho al circuito de baja resistencia a través del ductus que era dirigido a la placenta, y por el otro lado, esta redirección de sangre hacia la mitad superior del cuerpo para perfundir en forma más adecuada, acá se ve bien, coronarias, y varios eventos suceden. Uno de ellos es, obviamente, que el pulmón se empieza a expandir, ¿no? El segundo evento es que entra oxígeno ambiental, y el tercer evento es que se remueve la placenta. Entonces, ¿esto cómo incide, cómo cambia esta circulación fetal a esta circulación que es la del recién nacido? Bueno, en primer lugar, los pulmoncitos comienzan a expandirse. Al expandirse los pulmones y entrar oxígeno, comienza a disminuir la resistencia vascular pulmonar y aumentar el flujo en el pulmón. Esto hace que el retorno de sangre desde el pulmón hacia las cavidades izquierdas a través de las venas pulmonares aumente significativamente. Fíjense que en la etapa fetal solo el 8% retornaba del flujo combinado, y cuando el bebé nace, esto pasa a ser un 55%. Esto contrarresta de alguna manera la sangre que venía a través del foramen oval, que fíjense es 27, el output combinado pasa a 4, porque hay un flujo importante que cierra la ventana del foramen oval. Pero la placenta, lo que sucede es que el flujo que acá venía era de 67, aquí cae de golpe a 29, entonces la cantidad de sangre que provenía disminuye también el flujo hacia los dos sitios, tanto al ventrículo derecho como a la aurícula izquierda. Esto hace que, obviamente, si nosotros tenemos una situación en la cual tenemos una emergencia, asfixia, o se trata de un prematuro muy chiquitito que no logra expandir bien del pulmoncito a las cavidades izquierdas, ya no va a ser de este calibre. Y esto va a hacer que si nosotros removemos la placenta antes de tiempo, entonces esto caiga, que para un bebé pequeño, un prematuro chiquito, realmente es, realmente una complicación importante que puede ser evitada. Así que con el campleo del cordón precoz, el retorno venoso se va a perder, el gasto del ventrículo izquierdo llega a depender solo del flujo muy pobre antes de establecerse la respiración, entonces esto va a dar izquierdo y una potencial injuria a todos los órganos. Y esto es la razón por la cual obviamente hoy en día todos no dudamos en que la oportuna, decimos, ligadura del cordón, es la mejor opción. Muy bien, como dijimos, entonces para que se produzca una adecuada transición de la vida fetal a la neonatal, debe haber una respiración efectiva, con lo cual deben disminuir las resistencias vasculares pulmonares, debe producirse un incremento de la resistencia vascular sistémica, porque cuando cerramos el circuito de baja resistencia que es la placenta, las resistencias vasculares sistémicas se van a elevar. De ahí que en los primeros días de vida es cuando uno habla de colocar inotrópicos, hay que tener mucho cuidado de no colocar un inotrópico que aumente la resistencia vascular sistémica, porque obviamente ya está aumentada por el simple hecho de haber ablacionado la placenta. Y bueno, y se va a producir el cierre, comenzar el cierre de los circuitos, que ya sabemos el ductus arterioso, en el prematuro demora más que en un término, un foramen oval que puede demorar en cerrarse, y el ductus venoso que nos permite hacer una buena canalización en los primeros días de vida, pero que después se va cerrando y obviamente deja de ser una vía útil y se transforma en el ligamento redondo. O sea que cuando uno repasa la circulación de la transición de la vida fetal a la neonatal, se encuentra con que comienzan a producirse estas alteraciones que conducen al cierre del ductus venoso,
a la disminución del flujo a través del foramen oval, por lo tanto esta ventanita se va a ir cerrando, y se va obviamente a cerrar el ductus venoso, transformando aparte las arterias umbilicales, ya no van a ir a la placenta. ¿Y en qué se transforman? Se transforman en las arterias vesico, que es el ligamento vesical. O sea, esto es lo que queda de la circulación, ¿no es cierto?, fetal en el recién nacido, después que han pasado la transición. Ahora, muy bien, cuando hablamos entonces de que la transición normal y que lleva a que bajen y que esto depende de una adecuada expansión, ventilación, oxigenación y por supuesto de la remoción de la placenta, también tenemos que recordar que esta situación, en múltiples situaciones que nosotros presenciamos y asistimos, se ve alterada, así como es la inmadurez, la hipoplasia, en cualquier situación de asfixia, insuficiencia estructuroplacentaria, neumonía, sepsis. Todas ellas pueden interferir en que esta transición se produzca en forma adecuada. Pero también postnatalmente, toda la circulación se puede ver afectada porque el ductus, por ejemplo, uno puede controlar y dice, bueno, sí, se colapsó, deja de haber flujo, pero el ductus puede permanecer abierto. Entonces, por ahí, ante una situación de postnatal, de sobreexpansión, de atelectasia, el ductus, por hipertensión pulmonar, se reabre y comienza a yuntear nuevamente. Y las resistencias vasculares pulmonares también se pueden modificar, y todos hemos presenciado situaciones en las cuales la hipertensión pulmonar se instala por una hipovolemia, por una sepsis, por una neumonía, o por cualquier otra situación, ¿no es cierto?, que altera la vida del recién nacido o del prematuro. Y también va a haber oscilaciones en cuanto a lo que es la resistencia vascular sistémica, ayudar a definir. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos una apreciación más clara en cuanto a la vigilancia clínica hemodinámica? Bueno, porque sí es cierto que toda la vigilancia clínica es fundamental. O sea, sabemos que la presión arterial es un muy buen indicador de cómo está ese bebé cómo se encuentra, o sea, cuánto perfunden los tejidos. La frecuencia cardíaca es otro buen indicador. El flujo urinario quizás sea uno de los mejores indicadores de perfusión tisular, ¿no? Porque si el riñón perfunde bien, el paciente orina, ¿no es cierto? Entonces, si no perfunde bien, el paciente probablemente no orine. El relleno capilar es un marcador variable, sobre todo porque los bebés tienen una perfusión tisular muy lenta por una cuestión de maduración y de desarrollo de la red capilar. El lactato, cuando hay asfixia, es un buen marcador. La temperatura diferencial, por la misma razón del relleno capilar, puede no ser muy preciso. El equilibrio ácido-base y la acidosis es un indicador de mala perfusión tisular, o sea que ya nos hemos encontrado ante una situación hemodinámica que pudimos haber evitado, prevenido o atendido. La saturación venosa de oxígeno, por supuesto. El color es un marcador muy grosero, y la combinación de todas estas variables quizás puedan ayudarnos a hacer una mejor apreciación. Pero cuando nosotros analizamos algunas de ellas, por ejemplo, nos encontramos con que la presión es igual a flujo por resistencia, de manera tal que cuando yo quiero evaluar un paciente hemodinámicamente y tomar una conducta, tengo que saber muy bien si la presión está baja, qué es lo que está modificado, ¿no? Entonces tengo ante una hipotensión la resistencia baja o el flujo bajo. Tengo ante una hipertensión la resistencia aumentada o el flujo aumentado. Y definir esta situación es muy importante, porque yo no voy a actuar de la misma manera si la resistencia está baja que si la resistencia está normal y el flujo está baja. Y al revés, si el flujo está bajo y la resistencia está normal, entonces yo voy a tener que hacer algo para aumentar el flujo. Entonces, eso, definir la situación con precisión, ayuda a tomar, digamos, una medida terapéutica más acertada. Sabemos que esta cantidad de elementos que hoy en día se disponen tanto en adultos como en pacientes pediátricos, para catéteres Swan-Ganz, etc., en el neonato y particularmente en el prematuro, es prácticamente imposible de usar, ¿no? Recién ahora están apareciendo los primeros catéteres para poder hacer la ligadura, ¿no es cierto?, no invasiva del ductus, en los pacientes pequeños, así que, bueno, ni hay que hablar de toda esta tecnología aplicada en el neonato. Y por supuesto, este tipo de imágenes
que es una tomografía axial multislide, que la disponen los adultos y se hacen una reconstrucción excelente. Nosotros, para nuestros bebés, es realmente muy difícil porque no los podemos bajar a estos lugares que son fríos y que tampoco la información que nos da es puntual, es de ese momento. Así que bueno, ahí está, y en esto radica fundamentalmente la importancia de poder evaluar a través del ultrasonido, efectuado por neonatólogos en la cabecera del paciente, para poder diagnosticar y poder desglosar mejor la situación hemodinámica del paciente. Así está focalizada en asistir la función cardiovascular para tener una situación clínica particular, obteniendo en tiempo real información real, porque lo estamos obteniendo en ese momento. O sea, ese paciente en ese momento necesita determinada auxilio, digamos, terapéutico. En ese momento estoy viendo la función, en ese momento estoy viendo la fisiología del paciente, y la voy a utilizar para el manejo directo terapéutico de ese paciente, con posibilidades de asistir a la respuesta, o sea, de seguir la respuesta. Si le puse dobutamina porque estaba con una contractilidad comprometida, puedo controlar, porque sé que la dobutamina en poco tiempo actúa, entonces puedo controlar al lado del paciente cómo el corazón se contrae y mejora su situación. Si tengo una hipertensión pulmonar y le puse óxido nítrico y estuve mirando regurgitación tricuspidia y resulta que me di una regurgitación tricuspidia que indicaba 80, le pongo óxido nítrico y puedo ir, si asisto y estoy al lado del paciente, controlando cómo va bajando la resistencia vascular pulmonar. Eso significa poder asistir la respuesta en forma longitudinal. O sea, es como un monitoreo continuo, si uno quiere, y está al lado del paciente asistiendo. Bueno, pero esto obviamente requiere determinadas, hay cosas que son muy importantes y que deben ser respetadas. Primero, uno tiene que ser, esa imagen que está ahí significa que alguien que está sentado y que está dispuesto a hacer un examen detallado. Primero, hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Uno, que uno tiene que estar cómodo. Segundo, que va a depender mucho de estar cómodo y no molestar al paciente. Tercero, es un neonato, o sea que es un bebé que se mueve, que si está molesto o si no, va a llorar, y uno tiene que tener la paciencia suficiente como para poder acompañar a ese bebé y no molestarlo más con el estudio. Los estudios a veces se prolongan, entonces tenemos que tener el cuidado de que el bebé no se enfríe, utilizar mangas, utilizar lo que corresponda para proteger el bebé. Si está en humedad, por ejemplo, utilizar mangas para entrar y que no se pierda la humedad que está recibiendo el bebé. O sea, tenemos que cuidar mucho en general que esta práctica no interfiera por hacer un mejor diagnóstico en otras situaciones de vida, como la termorregulación, etcétera, etcétera. Es y muy importante que adquieran práctica. Práctica significa que uno necesita muchos estudios para poder tener una adecuada apreciación del ultrasonido en el corazoncito y poder evaluar la hemodinamia del paciente. Se necesitan muchos estudios. Conocer, por supuesto, los datos publicados. Hoy en día hay múltiples publicaciones, ahora les voy a mostrar cuáles. Hay incluso consensos. Conocer los valores de referencia que han elaborado estos consensos, y ante la menor duda siempre consultar al cardiólogo. Toda vez que uno se enfrenta ante un paciente, es de buena práctica que ese paciente antes haya sido evaluado por un cardiólogo y descartar cualquier alteración cardiovascular para lo cual nosotros, los neonatólogos, no somos las personas indicadas. O sea, nuestro trabajo no excluye al cardiólogo, al contrario. Es fundamental que trabajemos en conjunto con cardiología. ¿Qué necesitamos? Bueno, básicamente tener un ecógrafo, que es la máquina que nos ayuda a hacer el ultrasonido.
con que sea bidimensional Doppler color, ya nos da un montón de información. Ahora, si ese ecógrafo aparte tiene la posibilidad de tener Doppler tisulares, y aparte tiene la posibilidad de un spectral tracking, y ni que hablar de si tiene posibilidades de un vortex, obviamente les va a dar una información impresionante, pero bueno, esto estaríamos hablando ya de ecocardiografía avanzada, ¿no? Pero si no, con un ecógrafo así, tenemos muchísima información que nos da un auxilio terapéutico importante. Para lo cual necesitamos también tener un transductor que se adecue. ¿Qué significa un transductor que se adecue? Piensen que un bebé, la frecuencia cardíaca normal de un bebé es mucho más elevada que la de un adulto, entonces no podemos utilizar el mismo transductor con la misma frecuencia, ¿no es cierto?, que el que se utiliza para un adulto. Así que básicamente los transductores tienen que partir de 7,5. Hoy en día hay transductores de hasta 20 Hz, por lo tanto, realmente dan una definición increíble. Cuanto más Hz tengan, mejor, mejor, más definición. La otra cosa que es importante es tratar de que el gel que utilizamos, vieron que viene en botellas, que son generalmente fríos, que cuando uno le han hecho algún estudio, ¿no es cierto?, siempre se estremece del frío del gel en la piel. Entonces tratar de hacer bolsitas individuales, con gel, con lo que vamos a utilizar para ese paciente. Estas bolsitas, la ventaja es que uno las puede calentar, las calienta con agua tibia o de que también el procedimiento sea mejor tolerado para el paciente, se molesta menos, no hay ningún tipo de, digamos, de agresión agregada por el frío. Y bueno, y ahí una gran paciencia y tiempo que el bebé necesite para que el estudio me dé una información que realmente sea de utilidad para el diagnóstico y para el tratamiento. ¿Por qué los neonatólogos? ¿Por qué es importante para nosotros hacerlo? Bueno, básicamente porque estamos al lado del paciente. Estamos todos los días al lado del paciente, disponemos de una máquina, la podemos utilizar tantas veces como necesitamos. Es un auxiliar de diagnóstico que ayuda al manejo de pacientes críticos. Un taponamiento cardíaco por un catéter que avanzó, que rompió el corazoncito, que perforó y que está goteando en la cavidad, es un diagnóstico que no puede esperar que un cardiólogo venga de afuera a hacer el diagnóstico, porque el chiquito no va a aguantar. Entonces nuestra presencia ahí en ese momento crítico, y quienes hemos asistido a estas situaciones sabemos perfectamente que le salva la vida. Podemos diagnosticar situaciones de riesgo, como esa, por ejemplo. Y fundamentalmente tenemos que aprender a sistematizarnos en los exámenes. O sea, eso significa, y ahora cuando empecemos a ver las ventanas, o sea, respetar las ventanas. Primero, tomarse el tiempo necesario para ubicar el corazón. ¿Por qué les digo esto? Parece una cosa de perogrullo, ¿no? Pero la realidad es que el corazón en los bebés no está siempre en el mismo lugar, para todos los bebés. O sea, primero ubicarse bien dónde está el corazón, y a partir de ahí, una vez que se ubicó el corazón, empezar a hacer todas las ventanas sin saltearse ninguna. Esto nos da una mayor probabilidad de cometer menos errores, sobre todo al principio cuando nos estamos formando. Y la otra importante es no reemplazamos a los cardiólogos, básicamente trabajamos con ellos. Un examen cardiovascular es importante, aunque nosotros después hagamos el seguimiento, pero es importante que descartemos toda posibilidad de cardiopatía congénita, porque no estamos preparados lo suficiente los neonatólogos como para diagnosticarlos. Esto no quiere decir que con el tiempo, con el entrenamiento y demás, uno no pueda de alguna manera darse cuenta cuando algo no está bien, cuando un vaso no está bien ubicado, cuando hay algo que llama la atención, y entonces en ese momento llama a los cardiólogos y les dice, bueno, venía antes porque este bebé tiene algo que no me parece normal. Bueno, esto con respecto a la evolución que ha tenido la ecocardiografía, ustedes saben que bueno, esto empezó en los 90 aproximadamente, acá en el sanatorio, exactamente en 1995 comenzamos a hacer ultrasonido en la cabecera del paciente, a raíz del comienzo del uso de la alta frecuencia oscilatoria, que como ustedes saben, el oscilador es una máquina muy potente, que generaba alteraciones hemodinámicas importantes, así que alguien de acá del servicio surgió la necesidad de que empezáramos, porque nosotros tenemos cardiología externa, y entonces necesitábamos que el cardiólogo estuviera todo el día
cerca del paciente. Eso no era posible, entonces empezamos uno de nosotros, que fui yo la encargada, de empezar a formarnos, a ver corazones, y para eso fui de la mano del doctor Juan Pablo Gallo, que fue quien me ayudó en entrenarme. Exactamente en 1995 comenzamos, y bueno, estuve durante 2 años viendo corazoncitos así, en el italiano, y a la tarde venía y veía, en esa época se usaban las internaciones en nursery, entonces siempre había bebitos en transición, era fácil agarrar el ecógrafo y mirar los bebitos, porque estaban ahí. Entonces me pasaba las tardes mirando hasta que me familiaricé con esto de ver el corazón. Pero de ahí a que uno aprendió a distinguir las distintas cosas y las medidas y demás, exigió un tiempo y una evolución. La primera publicación, recuerdan, que hubo sobre este tema fue de un cardiólogo, que era en realidad el doctor Kirchner, que es neozelandés, y que publicó un libro que se llamaba Ecocardiografía neonatal, y la primera publicación que hubo fue una editorial en un Archives of Disease in Childhood de él, que decía: ¿la ecocardiografía es trabajo de neonatólogos o de cardiólogos? Yo me acuerdo que en aquel momento le escribí, porque había puesto su mail, y en forma inmediata me contestó, porque le escribí diciendo de que estaba interesada y que lo estaba haciendo, y que no había encontrado bibliografía solamente en adultos, y que de esa manera estaba tratando de aprender. Entonces él en forma inmediata me contestó diciendo que ese era el futuro de la hemodinamia neonatal, que se abría una ventana muy grande y que era muy importante para los neonatólogos aprender esto, y que él estaba preparando un libro que iba a salir próximamente, que fue recién en el año 2000, la primera orden en Estados Unidos, y a partir de ahí, en uno de los capítulos, escribía el doctor Nick Evans sobre foramen oval, que fue mi primer conocimiento con él, y más tarde él edita, junto con la Universidad, ¿no es cierto?, que ustedes quizás han visto, que fueron muy importantes en la difusión de del ultrasonido en Orlando desde los 90, publicaciones y los primeros intentos de utilizar el ultrasonido en la cabecera del paciente, y después comienzan recién en el 11 las guías, que son como consensos entre pediatras, cardiólogos y neonatólogos, para saber qué es lo que había que medir y qué no, y cómo medirlo y qué era normal, porque obviamente no es lo mismo que en un adulto. Y así tenemos múltiples consensos, fíjense cómo se fueron actualizando en el 14, en el 16, en el 20 es el último, que ahora les voy a mostrar, publicación que Cafería, que es excelente neonatóloga. Bueno, ella obviamente habla de que la formación del neonatólogo tiene 2 etapas. Y esto no es la primera vez que lo leemos, sino que la gente también de Australia ha dividido su entrenamiento en entrenamiento básico y entrenamiento avanzado. Entrenamiento básico es básicamente reconocer estructuras, y de esta manera eso les habilita a poder diagnosticar, qué sé yo, una situación de taponamiento cardíaco, una emergencia de ese tipo. Y el avanzado, donde uno ya empieza a medir elementos que ayudan a precisar los diagnósticos. Entonces así, bueno, por ejemplo, esta fue la primera publicación en el 11 del primer consenso, esta es la del 14, y así, bueno, tienen los distintos consensos sobre el ultrasonido en la cabecera del paciente, o sea, el punto de cuidado que ofrece el ultrasonido en la cabecera del paciente. Bueno, son todos los consensos. ¿Para qué nos permite, desde el punto de vista del neonato y de la transición, evaluar el hacer un ultrasonido en la cabecera del paciente? Bueno, básicamente, por ejemplo, el ductus arterioso, que es una entidad muy discutida, si hay que cerrarla, no hay que cerrarla, hay que esperarla, no hay que esperarla, esto lo vamos a hablar cuando nos toque ductus, pero básicamente con el ultrasonido uno puede verlo, el ductus en forma directa, puede hacer el diagnóstico, puede hablar de la dirección del shunt, puede decir cuándo es significativo, y a su vez predecir la persistencia de este shunt. Lo mismo pasa con el shunt interauricular, o sea, con el foramen oval, podemos calcular flujo y gasto, o sea, esto es realmente saber cuánto sale del corazón en volumen real de sangre para perfundir los órganos,
es importante. Y obviamente que también tenemos flujos alternativos, como el de vena cava superior, que lo vamos a ver también en esa charla de flujo y gastos. Engrosamiento y función, y bueno, y acá entramos en remodelación, hipertrofia, cómo atender la función miocárdica, función diastólica, rendimiento cardíaco, velocidad de acortamiento circunferencial, estrés de pared, después todo lo que es excursión de tricúspide y de mitral, que también nos da una información adicional, y ni que hablar en hipertensión pulmonar, donde el gold estándar, precisamente ultrasonido, no hay otra manera. Y bueno, esto básicamente, acá se me corrieron un poquito los redondelitos, pero básicamente los diagnósticos, el ultrasonido es confiable en cuanto a la información que ofrece, pero el que requiere mayor entrenamiento, mayor tiempo de entrenamiento. ¿Qué es lo que nos permite evaluar? Hacer un buen estudio con el ultrasonido, el ductus arterioso permeable en neonatos enfermos, los prematuros con hipertensión pulmonar, aconamientos, flujos a los órganos. Hoy en día esto obviamente es muy fácil, muy confiable para esta evaluación. Bueno, ¿y cómo comenzaríamos a aprender esto? Bueno, básicamente dándonos cuenta cómo está el corazón dentro del tórax. Entonces sabe, este sería un perfil del corazón, ¿no? O sea, lo estoy mirando desde este costado. Entonces esto es el derecho, que ocupa gran parte del frente. Acá, fíjense, esto es todo ventrículo derecho, y la punta del corazón la forma el ventrículo izquierdo, que está por de la cámara más anterior, siempre es el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo está por detrás y a la izquierda. Por derecho sale la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo hacia el hombro y hacia la derecha del paciente sale la aorta ascendente. Desde a la aurícula derecha, y por detrás está más posterior. Esto que ven acá conecta el tronco de la pulmonar en todas estas estructuras, nos va a permitir, yo estoy ubicada en el frente del corazón, acá por ejemplo, pero que el flujo se acerca. Ustedes saben el color y el Doppler pulsado y demás. Bueno. Bueno, acá esto, de la aurícula hay un flujo que llega, que es el que parte hacia la se acerca, que es el provial, aleja, que es el que se va hacia el sentido de estas maquetas. Nosotros teníamos el recuerden, que es muy importante, y después sentarnos, ¿no? Que es lo que yo les decía. El otro te parece que apretando ve más. Entonces, es importante, si ustedes cómo aprendieron a escribir, uno aprendió a escribir cuando era chiquito, perforaba las hojas, ¿verdad? Esto es igual. O sea, cuando uno adquiere destreza, tiene que deslizar el transductor sobre la piel del bebé con el resto de la mano apoyada sobre el tórax del bebé. O sea, utilizarlo como si fuera un lápiz. Deslizarlo suavemente sobre la piel del bebé, pero para eso necesita el reparo. Si yo escribo con la mano apoyada, es una cosa. Si yo escribo así, es otra. De lo mismo pasa con el transductor. O sea, uno tiene que apoyar bien la mano, percibir los movimientos respiratorios del bebé y deslizar el transductor suavemente para no generar molestias en el bebé ni marcas, porque no puede terminar uno el estudio y dejar el tórax del bebé con marquitas o algún hematoma, ¿no? Porque sería de muy mala práctica. Bueno, y apoyarlo suavemente sin presionar. Para ello es muy importante conocer las ventanas ecográficas, que son 4, no son muchas. Lo que pasa es que cada una de ellas tiene un montón de vistas. Entonces, para empezar, un primer approach va a ser de la clase de hoy. La cara external alta es ubicada a nivel del esternón, tercio superior, debajo de la pared external alta. La pared external baja debería ser tercio inferior del esternón, un poquito a la derecha del paciente. Ahora, muy bien, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. O sea, el corazón, primero hay que ubicarlo, porque esto es teórico, no siempre es así. O sea, no siempre es tan estricta la ubicación. O sea, uno puede orientar la zona y después ahí hacer los desplazamientos del transductor. La otra es la apical, que se encuentra en la tetilla del paciente, en la izquierda. Y por último, la subcostal, que se encontraría debajo del sifoides. Esas son las 4 ventanas que vamos a ir desarrollando en la próxima charla, con sus diferentes vistas. Esta vendría a ser la ubicación de la paraesternal baja, si uno lo ve sobre la maqueta. Esta es la de la apical,
Esta vendría a ser la vista donde nos ubicamos con la paraesternal alta, y la subcostal estaría viendo el corazón desde abajo, desde afuera de la pared del tórax, que es el lugar a bordo del corazón. O sea, sería la paraesternal baja, paraesternal alta, apical y subcostal. A su vez, suponte, por ejemplo, la paraesternal baja, o si miro hacia el hombro izquierdo. Y eso va a estar determinado por la marquita del transductor, que es ese cosito verde que tenía el transductor, o otros tienen una marca en la ubicación. Lo mismo pasa corto. Este sería el eje. Así que bueno, un poquito la idea es que definir la situación hemodinámica va siempre a ayudar a los, el doctor Klukroff y Evans en una 1998. Y la ecografía es un método de diagnóstico inocuo, porque en realidad no irradia al paciente, no, si uno es cuidadoso, rápido para hacer un diagnóstico en una situación aguda o de riesgo, no requiere trasladar al paciente, esto es fundamental y lo hace muy atractivo. Así que bueno, tiene múltiples virtudes. Así que bueno, muchas gracias. Esta es la charla del día de hoy. La idea es un poquito introducirlos en esto y entusiasmarlos, básicamente con esto que vendría a ser el curso que vamos a dictar ahora por unos meses. Así que bueno, para quien no lo tienen, esta es la edición digital que está disponible, y ahí les puede ayudar esto, porque hay un curso junto a la parte escrita, hay un curso que muestra todas las ventanas y demás, que es para práctica sí. Así que si les interesa, está disponible. Así que bueno, muchas gracias. Ahora sí, los escucho. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar lugar a las preguntas. No sé si alguien de la gente que está acá en presencial quiere preguntar algo. Hay un chat acá abajo, mira. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Algo? Bien, perfecto. Bueno, agradecimientos a la doctora. Gracias, doctora. No me cansaré de escucharla. Genial, dice Mónica Gallardo. Muy claro. Tenemos otras personas también que saludaron previamente en el inicio de la charla, dando las gracias y por la aceptación y por el espacio. Y bueno, por supuesto la gente de asistencia que comentaba esto que decíamos, de que finalizada la clase o la charla en realidad con la doctora, dábamos este espacio para quienes tuvieran dudas o preguntas al respecto. Si alguien quiere, este es el momento que podemos utilizar. Bueno, no sé si ¿quieres preguntar algo? Si yo quiero preguntar algo. Dale, pregunté. No, la verdad que siempre son muy claras las charlas con la doc. Nosotros ya es el segundo año que estamos a disponibilidad con usted. Tenemos la posibilidad también de formarnos, somos parte del equipo, del servicio, así que hacemos a diario todas las intervenciones con la doctora, y bueno, por supuesto también, como ella dice, la importancia de la práctica. Y bueno, vamos aprendiendo de a poquito. No sé, las chicas que están... No, la verdad que es súper claro. Tengo todo muy claro, la introducción es muy linda. Ir viendo esas patologías que no puedo ir detectando en la ecografía. Bueno, un poco la idea es que, bueno, precisamente la gente más joven adquiera esta destreza, que sea parte de la formación de la posbásica de neonatología. Tiene que serlo, porque de alguna manera esto ayuda a que uno haga mejor las cosas. Ya hay publicaciones que, si uno revisa la bibliografía, habla de que aquellas unidades donde los neonatólogos hacen ultrasonido en la unidad de cuidados intensivos tienen mejores resultados que en aquellas unidades donde no se hace. Y la realidad es que sí, el mayor riesgo es cometer errores, pero si uno es prudente y sabe consultar y sabe trabajar en equipo, como debe ser siempre, porque esto es un cuidado intensivo, o sea que nosotros tenemos que ser muy precisos en lo que hacemos, porque nuestra población es muy vulnerable. Es vulnerable el prematuro chiquito, pero es vulnerable también el grande, con hipertensión pulmonar o con patologías complejas. Entonces creo que es fundamental que
que nos entrenemos, pero a su vez en este entrenamiento, el ser varios los que estamos participando del entrenamiento y tengamos referente, preguntar todo lo que sea necesario. Y saber que una de las condiciones fundamentales es ser humilde. Acá nadie es dueño de la verdad, y el saber ultrasonido no es que les va a solucionar problemas, le va a solucionar problemas, pero le va a generar montones de dudas, muchas más de las que tuvieron antes. Y cada vez les van a exigir al ultrasonido más cosas, porque realmente uno lo que necesita es que quiere saber más, quiere saber más para poder entender y poder ayudar a los pacientes. La idea de estos cursos es difundir, saben que son en forma esto se publica en forma gratuita, y que no solamente son gratuitos la presentación, sino que ustedes lo pueden volver a ver, y queda para aquellos que obviamente el horario no les convino, porque están trabajando, o están ocupados, o están en lo que sea, en actividad, quedan en el canal de YouTube, y se graban, y quedan a disposición de ustedes para que las vean tantas veces como necesiten, si necesitan recordar algo de lo que hemos visto hoy. Y así cada charla va a quedar en el canal, de manera tal que por un tiempo la van a poder ver. Y también en Facebook creo que queda grabada. Así sí, también está en el canal de Facebook. Bueno, más agradecimientos para usted, a la doctora Andrade, que le agradecemos mucho. Siempre Roxana presente desde Perú, que es una amiga, sí, que nos ha invitado ya a Perú, y hemos pasado una linda estadía de 4 días trabajando juntos. Bueno. Gracias a todos por estar, y bueno, nos vemos el miércoles que viene a la misma hora y en el mismo lugar. Muchas gracias. Chao. Acá agrega alguien, dice, doctora, muy importante este curso. Bueno, gente de asistencia. Mi pregunta es, ¿en qué modo colocamos el ecógrafo en modo neonatal o cardio? Claudia Barros nos pregunta. Bueno, el ecógrafo, lo ideal es setearlo junto con la gente que les vendió el equipo, con el fabricante. Ellos tienen la posibilidad de setearlo para neonatos. Nosotros, por ejemplo, bueno, uno tiene la modalidad lineal, obviamente esto es un sectorial, y el sectorial uno lo puede setear a cardiología general o a cardiología con las variantes que necesitas para neonatal. Entonces el mismo fabricante viene y vos te sentás al lado y te dice exactamente qué es lo que necesitas, y te lo va seteando de acuerdo a las necesidades del neonato, ¿no? Que es lo que queremos. Perfecto. Bueno, dicen también el ecocardio requiere mucho entrenamiento ocular, a mi criterio. ¿Ocular? Sí, entrenamiento ocular, esto que decía usted, sí, claramente. El hacer, sobre todo cuando uno ve también todo lo que es normal, para identificar. Primero, para saber lo que es patológico hay que ver lo normal, eso es cierto. Bueno, dice, a mi criterio, y debe de ser reservado exclusivamente a cardiólogos infantiles. Gracias por sus aportes muy valiosos. Meme Ortiz. Bueno, ¿cómo no? Claro. Sí, bueno, eso es la eterna discusión, ¿no? Claro. Y eso es lo que, bueno, uno puede optar. Vuelvo a repetir, o sea, hay lugares donde tienen el cardiólogo disponible las 24 horas del día, y seguramente el cardiólogo está disponible y puede asistir tantas veces como uno lo necesite o el paciente lo necesite. Hay una realidad que no todos disponemos de esa posibilidad, y esto surge precisamente por esta situación, porque tanto en Nueva Zelanda como en Australia, la posibilidad de que el cardiólogo esté presente en el momento de las diferentes situaciones que acompañan al neonato era difícil. Entonces ahí surge la necesidad y empiezan los neonatólogos a aprender esta disciplina. En nuestro país yo creo que esto nos pasa, y nos pasa en Latinoamérica en general, ¿no es cierto? Que los cardiólogos no los tenés al lado. Entonces creo que en muchas oportunidades, si nos entrenamos adecuadamente, podemos ayudar a muchos pacientes. Y al margen de que uno siempre, el cardiólogo es una persona al cual debe consultar, pero más de una vez me ha pasado de ir a un lugar donde el cardiólogo iba una vez por semana.
una vez por semana a visitar la unidad y hacer los diagnósticos. Y entre los jueves que iba, ¿no es cierto?, ¿qué pasaba con los neonatos? O sea, uno puede decir, bueno, entonces esa unidad no está preparada para atender neonatos, pero la realidad es que hay que atenderlos igual porque nacen, y nacen enfermos, y muchas veces no se pueden trasladar. Entonces creo que entrenarnos en esto es agregar elementos, ¿no es cierto?, para el diagnóstico que pueden ayudar al prójimo, a los neonatos, ¿no? Nada más. De ninguna manera creo que esto es para que los cardiólogos no trabajen con nosotros, ¿no? Todo lo contrario, creo que es un trabajo en equipo, y de eso hace que realmente sea bueno, productivo. Pero sí es una eterna discusión y hay muchos lugares donde todavía esto no es aceptado, y es así. Y han pasado ya más de 25 años, 27 exactamente, que yo vengo haciendo esto, y bueno, obviamente que también ha sido un trabajo arduo acá también que se aceptara esto, ¿no? Hoy en día, con nuestras cardiólogas y cardiólogos estamos realmente muy bien, y cada vez que los llamamos, ellos colaboran perfectamente y entienden perfectamente que nos formemos, que ustedes se formen en esto, ¿no? Sí, es perderle el miedo, no perder la oportunidad, y sobre todo con respeto, por supuesto, por su especialidad, por decirlo de alguna manera, pero bueno, de lo cual aprendemos todos, y la importancia para con el paciente, en la resolución de la urgencia, de la emergencia. Sí, creo que tiene esa virtud. Creo que es una herramienta que no es exclusiva de nadie, y que nos permite evaluar no solamente que el cerebro es fundamental el ultrasonido, y familiarizarnos con la herramienta nos ha permitido abordar todos los órganos. Cuando veamos catéteres, un pacientito en el cual, porque el control de los catéteres hay que hacerlo con el ultrasonido, es fundamental, pero a veces queda porque uno se encuentra ante la necesidad de tener una vía segura, que son justamente los que más complicaciones hacen, en el hígado, parenteral dentro del hígado. Entonces, por dolor en el bebé, que se necrose un hígado, ¿no es cierto? Porque a estarlo, si no es con el ultrasonido. El flujo renal, hoy en día, ¿cuántas veces nos encontramos ante un paciente oligúrico? ¿No? Y entonces decimos, uy, a ver, ¿por qué este bebé está oligúrico? ¿Tiene flujo a nivel renal? Vemos que hay flujo, el chiquito puede orinar, o sea, algo le está pasando en este momento, pero tiene flujo renal. Y algo muy simple, ¿cuántas punciones vesicales ustedes hacen que son frustras? Varias. Si no controlan con el ultrasonido, con un ultrasonido puesto en la panza del bebé, uno ve si hay orina o no, tan simple como eso, evitar un dolor. Entonces, creo que por el lado que uno lo mire, esto es beneficioso para el paciente. Ahora, uno puede discutir si tiene la ecocardiografía en sí, muchos ecos vistos, y que hay etapas en el aprendizaje. Quizás una primera etapa sea algo básico, pero como flujo cerebral, flujo renal, ubicación de catéteres, función vesical, y haya otra etapa, que es muy probable, ¿no es cierto? Yo eso no lo sé, porque depende de cada persona, del tiempo que le dedique, de la destreza que tenga, de todo lo que da, ¿no? O sea, si uno se entrena y hace mucho, tiene mucha más manualidad y saca mucho más jugo. Esto sería una reflexión. Pero el uso del ultrasonido en cualquier terapia, tanto de adultos, niños y neonatos, eso lo puedo utilizar con adecuado entrenamiento. Sí, yo creo que en esto nosotros nos hemos anticipado, los neonatólogos y a los terapistas me refiero, ¿no? Hoy, por ejemplo, se ha incorporado el ultrasonido en el aprendizaje, pero ahora se incorporó, por lo menos en muchas unidades, ¿no es cierto?, avanzadas y de buen nivel. En esto nosotros llevamos 27 años de ventaja. De hecho, hay colegas del sanatorio que hacen adultos y demás, que cuando uno por ahí comenta que hacemos ecografía cerebral y demás, se sorprenden. Claro. Y claro, hace tantos años que... En la etapa no sabéis lo que pasa adentro. La doctora Andrade también comenta, es una herramienta útil para el neonatólogo, para el manejo hemodinámico, y por supuesto todo el mundo es lo mismo, ¿no? Reafirman que requiere mucha práctica. Y bueno, de esto se trata. Sí, por eso que lo voy a seguir dando mientras haya gente interesada en escucharlos. Así que gracias a todos y